Claudio, ¿qué sale por parte de la Defensoría Pública en este caso para pedir la nulidad de este juicio? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer presente que nosotros no adherimos al recurso de nulidad del otro condenado, puesto que el abogado particular que debía ejercer derecho a la sentencia que condenó a Paulino Leivan no lo hizo, y por lo tanto la defensa penal pública adhiere este derecho y en definitiva las alegaciones que plantea este excelentísimo tribunal, es decir que en primer lugar hay una infracción de garantías constitucionales en torno a unos error que se plantea tanto en la acusación como en la sentencia condenatoria, pero fundamentalmente lo que se discute es que existen errores sustanciales, ¿cierto?, que influyen en la sentencia, que dicen relación con calificaciones jurídicas que estimamos que no se ajustan a derecho. Eso es lo que se reclama hoy día, y que efectivamente esos errores de derecho inciden fundamentalmente en altas penas de años y un día, ¿cierto?, y una segunda pena que es 41 días, y que también se hacen calificaciones jurídicas en torno a reiteraciones de hecho, donde la defensa estima que solamente hubo una unidad de acción, pero que evidentemente el tribunal acoge la tesis del Ministerio Público, y en definitiva de los 3 delitos por los cuales se acusó, se condena por 2. Otro reclamo que plantea la defensa, que debiendo haberse se absuelve de uno por una misma unidad de acción, estimaba la defensa que también se debía haber absuelto al menos del homicidio. Esa es un poco la alegación que plantea la defensa hoy día, adhiriéndonos al recurso principal de la defensa del comunero mapuche Leguinao. ¿Cuáles serían esos errores de derecho? Es una discusión bastante técnica, jurídica, donde el tribunal plantea que estas personas habían actuado con un tipo de dolor virtual, ¿ya? Lo que exige generalmente la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte Suprema, que estos hechos que son desplegados frente a consideración de homicidio frustrado, ¿cierto?, o hechos de carácter frustrado, no tienen un carácter eventual, sino que tienen un carácter de dolor directo. Por lo tanto, la aplicación jurídica que hace el tribunal respecto a estas acciones desplegadas por nuestro representado, estimamos que tiene una calificación jurídica errada, y ese error incide sustancialmente en el posible fallo de independencia. Si hubiese hecho otro tipo de calificación, se la pena bastante más bajo, al menos la solución.